En Ecuador, las intensas lluvias han inundado viviendas y barrios en el sur de Quito. Según las autoridades, las lluvias podrían prolongarse durante el fin de semana. Son las consecuencias de las fuertes lluvias que cayeron sobre Quito la tarde y noche de ayer. 10 sectores del sur de la ciudad son los más afectados. En Ciudad Futura, la tormenta dejó al menos 6 casas destruidas, luego de 3 horas de un intenso aguacero. En otro sector del sur de Quito, en el Conde 3, el agua subió hasta 80 centímetros. El INAMI emitió una nueva alerta sobre eventos de precipitaciones, que se darán hasta este viernes en el país. Los atribuyen a una considerable humedad que proviene desde la cuenca amazónica y que por la dirección del viento se desplaza al callejón interandino. Centro-norte en especial del país, provincias como Sucumbíos, Orellana, tienden a ser de los INAPO, los de la región amazónica, los más intensos, y por otro lado el callejón interandino, si bien los acumulados no serían tan altos, también tenemos la zona norte con mayor énfasis. Tenemos la provincia de Imbabura, de Pichincha, especialmente la zona noroccidental y zonas de cordillera. En el litoral, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, las lluvias no serán tan intensas. Increíble, hay que recordar que hace solo unas semanas Ecuador estaba en una situación de emergencia porque no llovía. Correcto. No llovía, empezaron a tener problemas con el abastecimiento de energía. Colombia está en una situación parecida. De hecho, Colombia anunció que iba a dejar de exportar energía eléctrica a Ecuador, que ya tenía problemas para abastecer sus centrales hidroeléctricas porque no estaba lloviendo. Sin embargo, ahora en algunas regiones comienza a llover, comienza a generar inundaciones. Regiones en las que tal vez llovía poco o llovía de alguna cantidad, pero ahora hablas de lloviznas o de lluvias que duran horas y no para de llover y esto empieza a generar muchos problemas. Lo hemos visto en Ecuador, en Argentina también veíamos esta situación con las lluvias. Brasil, y siempre vamos a lo mismo. ¿Qué pasa con el Perú? El otro día que estaba el ministro Morgan Quero hablando con Mónica en Punto Final, decía en qué se equivocó el gobierno hablando de las cifras de la pobreza. Y una de las cosas que dijo es que uno de los errores es que se había invertido demasiado en la prevención para el fenómeno del niño, que se habían destinado demasiados recursos a eso y al contrario, cuando son todas esas prevención que además se hizo bastante incompleta, es la que evita luego esta situación de lluvias porque no ha acabado el riesgo sigue latente. Así es, pienso que destinamos demasiados recursos a proyectos equivocados, y no precisamente la prevención por el fenómeno del niño. Claro. Me refiero a proyectos como, no sé, el sombrero más grande del mundo o piscinas en distritos que precisamente carecen de agua. Hay diferentes problemas, mucho esfuerzo político en enfrentamientos ideológicos, enfrentamientos políticos que no tienen ninguna salida, pero esas situaciones son sumamente complejas, porque obviamente hemos visto en años anteriores que este tipo de fenómenos que ocurren en Colombia, que ocurren en Ecuador, tarde o temprano, en cuestión de 2 o 3 meses, empiezan a llegar acá a nuestro país. O sea, no es cosa que es, digamos, en una burbuja donde nada ocurre. Hay que tener en cuenta que esas inundaciones en Río Grande do Sul, que han sido declaradas como una catástrofe, hoy escuchaba especialistas que señalaban que la recuperación podría tardar hasta 50 años. Wow. Imagínate, o sea, la cantidad de pérdidas económicas que significa para una región tan grande y poderse recuperar de una inundación de esa magnitud. Es un tema sumamente complejo, sumamente duro, que no tenemos que ver como algo, pues tal vez no va a pasar aquí en nuestro país. Hay que recordar que también hemos tenido aquí inundaciones muy severas y tuvieron duro impacto en la producción y en la exportación de diferentes productos. Productos que luego ganaderos, agricultores que no se han recuperado, que sus tierras han quedado malogradas, que perdieron a sus animales también en medio de la situación, y en un contexto donde además, por ejemplo, estas lluvias intensas malogran nuestras vías de comunicación. Vías que de por sí ya dan pena. Y que, ayer vimos cómo están las vías en Ayacucho. Por supuesto, donde llueve muchísimo, donde hay zonas de granizo, y todo esto abona a que todo se vuelva mucho más complicado, que aumente la pobreza, que aumente el hambre, porque si la gente ya pierde su casa, aquel que está a punto de caer en la línea de pobreza, simplemente con estas lluvias, con estos desastres naturales, simplemente ya lo catapulta. Así es, y lógicamente eso termina desencadenando olas migratorias, diferentes problemas de delincuencia, etc. O sea, es una larga lista de problemas. Y uno siempre se pregunta, ¿qué pasa con las autoridades regionales? ¿Qué pasa con las autoridades de esas regiones? O sea, las alcaldías, los tenientes gobernadores, los alcaldes, los presidentes de la región. ¿Dónde están? O sea, ¿qué es lo que hizo? No realizan informes respecto a lo que está pasando en sus lugares, no tienen contacto con la población.
no salen de sus oficinas para ver lo que está pasando, o sea, no se dan una vuelta por las carreteras, no revisan la situación en la que se encuentran, por ejemplo, las comunidades agrícolas, las comunidades ganaderas, si es que hay plagas. Por el cambio climático han aumentado considerablemente las plagas, hay productos que se han venido abajo. La producción de soya en Argentina ha tenido un impacto durísimo. En Bolivia, por ejemplo, producto de las heladas, de la sequía, en algunos casos de las inundaciones, paradójicamente, han tenido problemas en la producción de carne, en la producción de papa, en la producción de quinoa. ¿Qué pasa aquí en el Perú? O sea, ¿estamos tan bien? O sea, si estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal, no? Y por eso son informaciones que no te dan, ¿no? Que es la mejor manera de tratar de... Como ya lo dijo el jefe del INEI, no pudimos hacer la conferencia de prensa porque pidieron expresamente que la postergáramos.